¿Qué tal, amigos? Sean todos muy bienvenidos y bienvenida a su canal Conozca la Verdad. Pues yo, como siempre, muy agradecido de parte de Dios por tener el gran privilegio de poder compartir y ser parte de usted a través de esta plataforma de YouTube y de nuestro canal conocido como Conozca la Verdad. Yo quiero en esta oportunidad hablar un poco acerca de este tema: Jesús y la mujer adúltera. En la parte inferior tenemos una pregunta donde dice: ¿perdonaba Jesús el adulterio? Quiero hablar sobre este tema enfocado dentro de lo que es la crítica. Quiero dar una opinión diferente a la que tradicionalmente siempre se da. Es una historia muy conmovedora, a decir verdad. Es una historia que cuando se lee pareciera como que Jesús realmente vino con la mejor intención de querer rescatar el valor de la mujer, en la cual para ese entonces, a ciencia cierta, para ser honesto, el valor de la mujer estaba muy por debajo al del hombre. Para los tiempos de Jesús, la mujer era simplemente como una posesión, era como un objeto. Hoy, y cada vez más, entiendo por qué personas que no conocen mucho quizás acerca de la historia, pero sí pueden notar en la Biblia de que para aquellos tiempos, hablando principalmente de los relatos que contiene la Biblia hebrea, lo que se conoce tradicionalmente como el Antiguo Testamento, había un cierto grado de machismo. Casi siempre se tomaba en cuenta solo al hombre. La mujer era una posesión, a decir verdad, y aunque algunas personas no compartan este concepto conmigo, pues lo siento por usted, pero estamos comprometidos con la verdad. Y aunque Dios nunca ha hecho acepción de persona entre el hombre y la mujer, pero el hombre sí. La sociedad sí hace acepción de personas. Entonces, para los tiempos de Jesús podemos ver un alto grado de machismo todavía. De hecho, dentro de uno de los mandamientos, conocido como los 10 mandamientos, que hay más realmente allí, pero se conocen como los 10 mandamientos, si usted se da cuenta, puede ver que la mujer está contada como una posesión, donde dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni el asno de tu prójimo, ni el buey de tu prójimo, etcétera, etcétera. Es porque realmente la mujer era simplemente una posesión del hombre. Gracias a Dios que a través del tiempo, la mujer, a través de sus grandes esfuerzos, sus grandes logros, ha venido recuperando parte de su valor. Yo creo que todavía falta para que la sociedad pueda posicionar de una manera más correcta a la mujer, porque de verdad que la mujer es un ser muy, pero muy especial. La mujer todavía hoy en día no tiene el valor que merece tener. Ahora bien, yo quiero hablar sobre este relato que se encuentra en el Evangelio de Juan. Voy a tratar de mirarlo un poquito desde la perspectiva teológica y también desde una perspectiva crítica, histórica, cultural de la Biblia. En algunos estudios me ha tocado decir que nosotros, para poder entender y conocer a Jesús,
tenemos obligatoriamente, sin otra alternativa, que verlo, mirarlo, analizarlo como un judío. No hay otra forma de ver a Jesús. Como un judío que nació dentro de la religión del judaísmo del Segundo Templo. Desarrolló su vida y su ministerio fundamentado en todas las escrituras que tienen que ver con el judaísmo. Y así murió. Jesús no murió como un cristiano. El cristianismo no existía para el tiempo de Jesús. Así es que, como siempre digo, esto es muy importante que usted lo tenga presente. Entonces, yo desde siempre duré aproximadamente unos 16 o 17 años en el cristianismo y siempre tenía preguntas que aparentemente no tenían respuesta. Hoy en día puedo entender un poco más, ya que no tengo compromiso con ningún tipo de religión. Soy independiente a las religiones. Con todo respeto lo digo. No me interesan las religiones. Respeto a cada quien, pero prefiero no ser religioso. Creo en Dios, pero no muchas veces ni siquiera en el Dios que profesan las religiones. Entonces, en mí siempre habían preguntas como, por ejemplo, según el relato del Evangelio de Juan, hablando acerca de la mujer adúltera, si la Biblia misma dice que para condenar a alguien, en primer lugar tenían que haber varios testigos. En segundo lugar, con respecto al adulterio, si se trataba de un adulterio, tenían que llevar a ambos, tanto al hombre como a la mujer, para que pudieran ser juzgados y condenado a muerte. El pueblo de la Biblia no perdonaba el adulterio. Jesús, como judío, no perdonaba el adulterio. Entonces, tenemos que decir de manera obligatoria que esta historia vino a injertarse al Evangelio de Juan a partir del siglo IV después de Cristo. O sea que anteriormente este relato no pertenecía al Evangelio de Juan. Y así como hay muchos escritos en el Evangelio de Juan y en otros evangelios que se escribieron de forma tardía y que después de muchos años, 300, 400 años, fue que vinieron a injertarse a los evangelios para tratar de acomodar a los evangelios, de acomodar las escrituras, de tratar de presentar a Jesús no como un judío, sino como un cristiano. Y repetimos, Jesús nunca fue cristiano. Jesús era judío, nació, vivió y murió como judío. Entonces era imposible para Jesús como judío perdonar a una mujer o a un hombre, en este caso más a una mujer, en donde ya hemos dicho que la mujer valía mucho menos que el hombre. Era imposible para Jesús como judío perdonar un pecado que estaba establecido según los judíos por Dios, de que cualquier persona que se encontrara en el acto mismo de adulterio debía morir. Vamos a analizar este relato que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Comenzando desde el versículo 3 hasta el versículo 11, dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio
y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hemos dicho que este relato anteriormente no pertenecía al Evangelio de Juan, ni siquiera existía, sino que se creó de forma tardía y a partir de el siglo IV después de Cristo fue que se introdujo este relato al Evangelio de Juan. Vamos entonces a analizar un poco parte del fundamento de la religión a la que pertenecía Jesús. ¿Qué nos dice la Escritura? Mire, en Levítico capítulo 20, a mí me gustaría que usted, tranquila en su casa, se analice bien el capítulo 20 de Levítico. Allí especifica muchas de las razones por las cuales una persona debe morir. Los cristianos hoy en día dicen que el único pecado que no le es perdonado a la gente es el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo. Hay otros que dicen que Pablo habló de un pecado de muerte y que ese pecado de muerte, dicen los cristianos, es precisamente la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pues déjeme decirle que no. El pecado o los pecados de muerte a los que Pablo hacía referencia eran precisamente a los pecados en la cual dan una razón concreta por la cual la persona debe ser apedreada y morir. Se encuentran en Levítico capítulo 20. Dice Levítico capítulo 20 versículo 10: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Quiénes serán muertos? Tanto el adúltero como la adúltera. Sucede que en el caso de este relato solamente aparece la mujer. ¿Por qué no aparece el hombre? Entonces, todavía siendo este relato no parte de la Biblia, estamos viendo un alto grado de machismo al 100%. Porque, ¿cuál es la razón de solamente querer condenar a la mujer? ¿Dónde está el hombre? Si se trata de un adulterio, obviamente se trata de un hombre y una mujer. ¿Dónde está el hombre? ¿Por qué solo llevaron la mujer? El primer punto que nos da a nosotros un fundamento preciso para decir que este relato no es histórico es ese. Los judíos nunca llevaban a una sola persona a juzgarla y a condenarla cuando se trataba del acto de adulterio, porque Dios mismo, según ellos, había establecido que tanto el adúltero como la adúltera debían ser llevados
Y escrito está, según la Reina Valera, dice que indefectiblemente serán muertos. O sea, que no había forma de cómo negociar para que quedaran vivos. Había que matarlo indefectiblemente, tanto al hombre como a la mujer. Pero vamos a seguir leyendo. En Deuteronomio capítulo 17, versículos 6 y 7 dice de la siguiente manera: es bueno también, les recomendé leer en su casa el capítulo 20 de Levíticos. Les recomiendo leer también el capítulo 17 de Deuteronomio para que usted entienda lo que es el fundamento de las consecuencias del pecado en Israel, en la cultura de Jesús. Dice Deuteronomio 17, desde el 6 al 7, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Obviamente aquí en estos versículos de Deuteronomio no está hablando de adulterio, está hablando de idolatría. Pero lo que quiero dar a entender es la forma en cómo una persona era condenada legalmente. Tenían que haber 2 o más testigos. Voy a mostrarle este último versículo de Deuteronomio capítulo 19 versículo 15, donde dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces, ¿qué le quiero dejar dicho con esto, mis queridos amigos y amigas? Para terminar, en primer lugar, el relato de la mujer adúltera que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, no es histórico. No pertenece a la historia. No es algo que aconteció dentro de la realidad. Es simplemente un escrito, un relato que se escribió, no se sabe quién lo escribió. Probablemente alguien que pertenecía quizás de forma posterior, 300, 400 años después, a esta comunidad que escribió el Evangelio de Juan. Permítame decirle algo, el Evangelio de Juan no fue escrito por algún discípulo de Jesús que se llamara Juan. El Evangelio de Juan son escritos que pertenecían a una comunidad de creyentes que no pensaban ni creían muchas veces como se piensa y como se cree en el cristianismo hoy, porque esta comunidad pertenecía a una comunidad gnóstica. ¿Sabe usted lo que es ser gnóstico? Búsquelo, si no lo sabe, busque en Google para que vea lo que es ser gnóstico. Entonces el Evangelio de Juan no fue escrito nunca jamás por algún discípulo de Jesús. El Evangelio de Juan fue escrito aproximadamente entre el año 90 al 120 después de Cristo. Entonces es imposible que conforme el relato Jesús pudiera perdonar a esta mujer, porque Jesús también era judío y se sabía muy bien los mandamientos, y él sabía que en los mandamientos decía que a quienes se encontraran en el acto mismo de adulterio, tanto al hombre como a la mujer, debían matarlo, debían apedrearlo delante de la comunidad. Entonces este relato, que pertenece ya, como ya he dicho, de manera posterior a una comunidad en la cual ya estaba muy influenciada por el cristianismo, me parece que tenía varios propósitos en presentar este relato, y uno de ellos es en tratar de presentar a un Jesús que desobedecía los mandamientos de su Padre, que desobedecía los mandamientos de su Dios, porque Dios decía una cosa y Jesús
hacia otra. Entonces me parece que este relato es parte ya de una mente cristiana, como existe hoy en día, en que la mayoría del cristianismo trata de ver a un Cristo totalmente diferente a lo que fue el Jesús histórico. Entonces, en primer lugar, está tratando de presentar a un Cristo o a un Jesús que desobedecía los mandamientos de Dios o que abolía los mandamientos de Dios. En otras palabras, ya los mandamientos que Dios estableció en el pasado no valen. Lo que valen son lo que yo les digo ahora. En segundo lugar, estamos viendo a un Jesús que parece compadecerse bastante a favor de las mujeres, y esto no lo podemos negar. Jesús históricamente era muy influenciado por el feminismo. Jesús apoyaba mucho a las mujeres. Se cree históricamente que el ministerio de Jesús era sustentado principalmente por mujeres. Entonces, el relato está tratando de presentar a un Jesús feminista que hace acepción de personas que no cumple con la ley, en este caso con la Torá, porque ni siquiera le exige a los falsos testigos de que llevaran también al hombre. Entre otras cosas, este relato tiene muchísimos defectos que no concuerdan con la realidad de la cultura bíblica. Así es que cuando usted quiera leer este capítulo de Juan, hablando acerca de la mujer adúltera, trate primero de ver a Jesús como un judío que era celoso de la ley, muy estricto, era muy exigente en cuanto a la observancia de la Torá, de los mandamientos. Si miramos a ese Jesús que lo hubieran llevado a esta mujer, lo primero que Jesús hubiera exigido es: tráiganme también al hombre, en primer lugar. En segundo lugar, ¿dónde están los testigos, los varios testigos que testifiquen sobre este caso? Y en tercer lugar, ese Jesús, como judío, lo hubiera mandado a apedrear, porque él como judío jamás iba a desobedecer uno de los mandamientos de su Dios. Así es que con esto termino. Quiero dejárselo a usted como tarea para que usted piense, medite, analice el texto, estúdielo, investigue. No me crea a mí. Se lo dejo de tarea para que usted investigue. Así que gracias por su tiempo. Yo deseo que pronto volvamos a compartir a través de este canal. Si quizás es la primera vez que usted nos ve y no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal. Si desea dejarnos un comentario, una pregunta al respecto, con mucho gusto recibimos su pregunta y con mucho gusto le podemos ayudar en todo lo que nos sea posible. Así es que gracias por su tiempo. Hasta pronto. Shalom.